Muy buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar Canal 93 de Servicable. Estamos aquí con el hermano Hernán, el pastor Pablo. Gracias por estar aquí. Vamos a estudiar un tema a la luz de la palabra que deseamos que sea de bendición para usted y su familia. Amén, pastor. Gracias, hermana Samantha, muy buen día y Dios le bendiga a usted que nos permite entrar a su hogar. Déjeme que le cuente que ahorita estamos en el mes de octubre y es en los colegios de escuelas el mes de los exámenes. Usted sabe cómo llegan los niños, ¿verdad? Todavía me recuerdo yo un niño ahí por mi casa que llegó ese día bien bañado, bien peinado, lapicero nuevo, borrador nuevo, sacapuntas nuevo, lápiz nuevo, regla, de todo. Lo único es que no había estudiado, ¿verdad? Pero fue al examen. El punto es que usted también y yo en algún momento vamos a pasar con los exámenes, los tres, los del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres exámenes que más adelante vamos a platicarlos. El punto es que la Biblia dice algo interesante, es de lo que nosotros queremos hablar en este día. Porque fíjese que hay un texto, hay una frase más bien que se repite en tres oportunidades. Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11 dice, el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38 dice, el justo vivirá por fe. La diferencia está, Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. Gálatas, por la fe. Y Hebreos dice, vivirá por fe. Son tres elementos muy distintos. Fíjese, porque cuando dice su fe, lo que le pertenece, la fe, lo que le pertenece a Dios. Y el justo vivirá por fe, es aquel que está actuando con la convicción de que Dios está agradándose. Y entonces, obviamente, va a ser una obra grande en él. Pero entonces, mire, eso está bien porque la gente quiere tener fe y es bueno. La Biblia dice, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Lucas 18, para empezar a trabajar en el tema, hay un punto interesante porque dice, cuando os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Ahí es donde viene el examen. Es decir, hallará, va a ver, va a encontrar, va a obtener fe de la gente que está en ese momento allí. Mire, ese es el punto. ¿Hallará fe? Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ver que hay un examen. ¿Cómo nos van a examinar de la fe? En base a ver si usted tiene fe. Y eso, hermano, es delicado porque 1 Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe sea hallada y obviamente sea, dice, resulta en alabanza, en gloria y en honor. Pero el punto es, mire, hay fe. Y si agarran la fe y va a ser probada, va a ser realmente motivo de alabanza, ¿van a hablar bien de la fe? ¿O simplemente va a darse el problema? Es que él dicen que tenía fe. Déjeme que le cuente. Mire, hace muchos años yo trabajé como supervisor de ventas. Había un muchacho muy bueno, muy buen trabajador. El mejor vendedor del banco. Era el mejor que había. Ninguno había como él, pero mire, era un hombre esforzado. Y tenía la fama de ser el mejor. Y le iba bien en todo. Y en casi todos los concursos de ventas él se ganaba el premio. Un día, el premio era un televisor para el mes, le dijo a la esposa, fíjate que el premio para este mes es tal cosa, te lo tenés que ganar, le dijo la mujer. Y ese mes no ganó. Mire, la mujer ya le pegaba, porque se suponía que iba a ganar, porque era el mejor. Y cuando le hicieron el examen, el que era el haragán, ese ganó ese mes. ¿Qué pasó? Saber. El punto es que, mire, lo probaron. Y así nos van a probar a nosotros. Porque entonces dirán, bueno, ¿usted tiene fe? Esa sería la pregunta para usted y para mí. Pero déjenme que entonces empecemos a revisar algo de lo que dice la Biblia. En el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 16. Fíjese que es la versión RVA, Reina Valera actualizada. Dice, y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Mire, había un hombre que estaba enfermo, pero cuando lo vieron, miraron que tenía fe. ¿Y qué pasó? Dice, la fe fue despertada. Entonces, mire, en el examen de la fe, lo primero es, ¿usted tiene la fe despierta o la tiene dormida? Mire, ¿dormir qué es? El concepto de dormir lo dice ahí el diccionario como indiferente a las demandas de Dios.
indiferente. ¿Qué quiere Dios? Ah, vaya. ¿Qué quiere? Muy bien. ¿Y lo hizo? No. Indiferente. Y esa indiferencia nos lleva a estar dormidos en la fe. Y ese es un peligro grande, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene una situación, mire, todos tenemos sueño en algún momento del día, ¿verdad? Por la noche es lo normal. Es lo normal que usted duerma. Es anormal que usted no duerma. Aunque sí hay documentados casos de gente así. El punto es que, mire, si la fe está dormida, entonces puede pasar de lo que sea y usted no se dio cuenta. Pasó un temblor, pasó un terremoto y a mí me contaron porque estaba dormido. Nada, uno no siente nada, ¿verdad? La gente que estaba despierta sí se asustó y cuenta su experiencia. Pero entonces mire, ¿qué es lo que dice ahí? Ahora, si la fe está dormida y hay que despertarla, ¿cómo despertamos a la gente? ¿Cómo despierta usted a sus hijos cuando ya les agarró el sueño? Ya es tarde. A gritos, ¿verdad? Ya es tarde, corre, y el esposo ya ni a medio se arregló y se fue, y ya ni comió. Así es. Pero mire, en prisa. El punto es, bueno, la pregunta es, ¿está dormida la fe? ¿Por qué está dormida? ¿Por qué? Mire, ¿qué es lo que dice la Biblia? Un poco de dormitar, un poco de cabecear. Y mire, así dice que llega la pobreza, ¿verdad? Porque se acomodó. Ese es el problema. ¿Por qué está dormido en la fe? Cómodo. Ya no hizo nada. Que dejó de hacer los hábitos que tenía para Dios antes, ¿verdad, hermano? ¿Qué piensan ustedes? Hermano, y delicado porque puede ser que no nos demos cuenta de un milagro que el Señor está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos durmiendo, ¿verdad? No tenemos fe, no nos damos cuenta de que lo que Dios está trabajando con nosotros, entonces no conocemos la visitación, ¿verdad? El tiempo de nuestra visitación, ¿verdad? Porque tenemos la fe dormida. Exacto. Amén. Sí, hermano Pablo, y la palabra de Dios también dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que alguien puede estar acomodado entre otros que están muertos espiritualmente. Y Dios no quiere eso. Y digamos, estimado televidente, usted se preguntará, ¿y qué es pues la fe? Porque como se está hablando de un examen de la fe, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a Abraham le habían hecho promesas. Y él dice que él esperaba una ciudad, pero una que estaba no hecha de manos, sino una que estaba en el cielo. Y entonces él siempre vivió en carpitas, pero él es el padre de la fe, el que siempre le creyó a Dios. Y miren, por lo que ustedes dicen, muy bonito, porque me recordaba una persona, es de aquí de Amatitlán. Y un día fue a la capital, iba a mi casa y le dije, mire usted, le digo, no deje el carro con los vidrios abajo. Y cierre no hombre, no pasa nada. Allá en Amatitlán, donde usted vive, no pasa nada. Aquí sí, le digo yo, ¿verdad? Porque mire, ese es un problema. Hay un pastor, me contó, él vive en el interior del país. Y donde él vive casi no hay delincuencia. Y muy confiado vino a la capital a que le robaran su carro. Muy dormido para eso. Y es lo que pasa muchas veces, fíjese, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se duerme y no está velando? Porque ese es el objetivo. Mateo 13 dice que llegó el sembrador, hizo la primera tarea, después empezó la otra siembra, ¿verdad? Había sembrado, ¿qué? Trigo. ¿Y qué hizo el que había sembrado? Se durmió. Y cuando se durmió, ¿qué dice? Un enemigo. Llegó y ¿qué? Metió la imitación, metió la cizaña. Mire el peligro que hay. Ahora, ¿cuándo se dio cuenta de que había cizaña? No en el momento, meses después, cuando era el momento de la cosecha, cuando ya las plantas habían crecido y dice, cortamos esto, no porque nos podemos equivocar y podemos quitar lo verdadero por creer que es falso, y dejemos al final el tiempo de la cosecha. Pero el punto es que, mire, aprovechó recursos. ¿Todo por qué? Porque no estaba despierto en el momento que tenía que estar despierto. Y ese es el examen para usted y para mí. La pregunta es, ¿estamos velando, estamos despiertos o estamos dormidos, verdad? Un punto ahí, ¿verdad, hermana? La hermana es maestra, ella califica, ¿verdad? Isaías 57, verso 11, fíjese que dice, ¿de quién te asustaste y temiste? Que aquí no te dice que has faltado a la fe. Mira, hay una situación más, le falta fe. Entonces, ahí hay una cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien le falta fe? El concepto ahí es que dice que miente, que engaña, que burla, que carece de fe. Mire, ese es un problema bien delicado,
porque sabe qué es lo que pasa cuando una persona está en eso y le hace falta. Mire, eso lo puede ver, usted tiene dinero y necesita dinero para el pasaje, y dice, tengo para ida, pero no tengo para el regreso, me falta. Entonces sabe que tiene que buscar la diferencia para ida y regreso. Ahora sabe que le hace falta una parte. Entonces aquí dice, ve, has faltado a la fe. Y como has faltado a la fe, dice, no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Mire, ¿qué es lo que pasa cuando a alguien le falta la fe? No se acuerda de Dios. Así lo dice ese texto. Pero entonces, mire, hay una situación bien importante, porque si a alguien le falta fe, no está completo. Ese es el problema que tuvimos con Ananías y con Zafira. ¿Qué pasó? Dieron una sola parte. Ahí la gente lo aplica a dinero, pero usted en su vida espiritual debe estar completo delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Dieron una parte. Aquel llegó, fe incompleta, le falta fe. Porque tiene fe para creer de que Dios es salvador. Tiene fe para creer que Dios es proveedor. Tiene fe para creer que Dios es sanador. Pero tiene tal vez dudas de que Dios sea un libertador. Entonces no está completo en la fe. Y eso le da problema. Ese es un gran problema para cualquiera de nosotros. Porque mire, si a alguien le falta la fe, entonces hay cosas que va a hacer en el evangelio. Hay que orar con mucho gusto. Hay que ayunar con gusto. Hay que vigilar con mucho gusto. Hay que tener comunión en la iglesia con gusto. Hay que servir con gusto. Hay que hacer otra cosa, ya no lo hace. Porque ahí ya no tiene fe. ¿Verdad, hermano? A veces pasa que tenemos de que podemos orar por otras personas, ¿verdad? Si otras personas nos piden que oremos por ellos, pero a veces por nosotros o por la misma familia no lo hacemos, ¿verdad? Entonces estamos faltos de fe, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Sí, hermano Pablo, fíjese que en la Biblia, que yo tengo que es la Biblia textual, ahí dice, pero a causa de quién te intimidaste, ¿de quién tuviste temor para que negaras la fe? Sí. Entonces es tremendo eso, ¿verdad? Que ellos negaron la fe. Cuando uno lee el capítulo 57 de Isaías, ahí habla que ellos son hijos de la hechicera, habla que son una estirpe de adúlteros y de que se prostituyen. Entonces ahí está hablando de la idolatría. Entonces como que ahí hay algo de herencia en la fe. Y con Timoteo era diferente, porque dice que la fe que estaba con su abuelita y con su mamá reposaba en él, y él fue apóstol. Así es. Muy bonito, pero entonces mire, regresemos al punto, le falta la fe. Y ese es porque como estamos llegando a un examen, entonces, ¿a usted le falta fe? Una pregunta, mire, para usted y que es fácil de ver. Viene Lucas 22:32, viene el Señor, le dice, Pedro, ¿sabes qué? Tú dices que me vas a seguir, muy bien, pero el diablo te pidió para zarandearte. Y dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mire, rogué para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jamás te negaré, Señor. Esta vez te equivocaste. Decía. Y él insistía y los demás también. Ninguno te va a negar, Señor. Y cuando lo agarraron en el huerto, Pedro ya no estaba, y los demás peor, solo vieron que venía gente y se fueron. Entonces mira, aún así Pedro dice, lo seguía de lejos. Viene Pedro y lo negó al final las 3 veces, pero vea una cuestión, ¿qué pasó con Pedro? No se preparó. ¿Por qué a veces le falta la fe a la gente? Sencillo, no está preparado. A Pedro le dijeron, velad y orad. Primero era solo velar, no lo hizo. Ahora la orden es velar y orar. Entonces ahí está la cuestión. ¿Por qué le falta fe a algunas personas? Sencillo, porque no están atentos a la voz de Dios. Sencillo es porque no oran. A veces solo por los alimentos. Pero usted sí tiene que orar mire, usted tiene necesidades. Tiene hijos, tiene pareja, tiene familia política, tiene empleo, tiene necesidades económicas, tiene problemas de salud. Tiene vecinos, hermanos en la iglesia, y con alguno de ellos puede ser que tenga alguna diferencia. Hay que orar por eso. La Biblia dice que hay que orar por las autoridades, por los que están en eminencia, así lo dice también. Hay que orar para que seamos hallados como dignos. Mire, hay un montón de razones por las cuales usted debe de orar.
para que haya paz y que prediquemos tranquilamente, dice la Biblia, para que si hay un problema de orden de delincuencia en el sector donde usted está, que sea reprendido. Si hay contaminación en lo que sea, mire, motivos para orar hay suficientes. El punto es, si usted ora, su fe no va a faltar. Entonces el punto es, ¿por qué es que les falta la fe? No están llenando su vaso. Esa sería la cuestión. Y es donde usted tiene que considerar eso, fíjese. Pero entonces, mire, aquí hay otra situación. Primera carta a Tesalonicenses, ese es el tercer punto, dice capítulo 3, verso 10. Ahí dice que orando de noche y de día con insistencia, para que veamos vuestro rostro, dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. Ah, mire, entonces, aquí hay una cuestión, decía primero, que tu fe no falte, pero ahora que se dio cuenta que le falta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay que completar. Mire, eso es lo que hace usted. Si usted tiene un vehículo, carro, por ejemplo, moto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en la moto es distinto, tiene que destapar eso y ver cómo está el combustible. El vehículo tiene la ventaja que la aguja le marca. Si ya le aparece en rojito, ya está en reserva. Entonces tiene que echarle combustible. Ahora usted, ¿qué? Dirá, ¿y eso qué en la vida cristiana? Fácil. Hechos capítulo 2, Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y todo lo que usted conoce. Hechos 4, cuando los llevaron a ellos al concilio, a Pedro y a Juan, les pegaron y les prohibieron a predicar en el nombre de Jesús. Pedro dijo, decidan ustedes qué hay que hacer. Escogemos entre obedecerles a usted o bien obedecer a Dios. No, nosotros seguimos predicando. Les pegaron y los dejaron ir. Y cuando estaban en la iglesia, estaban ahí todos y se pusieron a orar y dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y permite que con denuedo prediquemos la palabra. Y mientras oraban, el lugar tembló y dice, una vez más, lleno del Espíritu Santo. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Llenura es lo que usted necesita. Que dice, completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, ¿cómo lo completamos? Porque mire, aquí hay una situación que usted tiene que ver. Les repito, su carro requiere gasolina, hay que echarle. Ve el nivel de agua, hay que echarle agua por el radiador. Ve lo de los frenos, le hace falta líquido, exactamente lo que necesita, hay que echarle. Y aquí dice, completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, en su fe, usted tiene fe para creer en salvación. Usted tiene fe para creer en ¿qué? En que Él lo va a sanar, en que Él le va a proveer trabajo, en que habrá paz en su casa. Está bien, pero hay un punto en el cual usted también debe tener cuidado, porque tal vez no tiene fe para dar. Ahí entonces hay que trabajar esa parte. O como decía la hermana, oramos por 1000 personas, pero nos da pena orar por nuestra familia, porque Dios oye nuestra oración a favor de otros, pero no a favor de los nuestros. Porque la Biblia dice eso también. Dice que llegó Jesús y en un lugar dice, y no hizo muchos milagros, porque la gente era incrédula. Fíjese. Entonces mire el punto, hay que completar la fe, y cuando completar dice eso, reparar, hay que hacer apto, hay que perfeccionar, hay que remendar, es decir, remendar para tapar el hoyo donde se está fugando la fe, porque eso puede ser que tenga una pequeña fuga. Y por eso es que no tiene fe completa, porque le repito, si hay un punto de incredulidad, eso nos da problema. Como aquel hombre que en Mateo 17, los apóstoles habían, ¿cuántos? 9, estaban allí orando y el hijo endemoniado. Y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Jesús cuando bajó, que había un gran alboroto. Es que traje a mi hijo con ellos, mira, no pudieron hacer nada. Entonces, voy a orar yo, dijo Jesús, a ver si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedes? Dijo Jesús. ¿Crees o no crees? Entonces él dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces tenía fe, pero también tenía incredulidad. ¿Se da cuenta? Ahí es por eso necesitamos completar la fe y ver si usted está bien o está mal, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien iba a hablar? Sí, hermano, de aquella persona que se le acercó a Jesús y le dijo que él quería que lo sanara. Pero tú crees, le dijo él. Sí, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces la realidad es que uno muchas veces cree en Dios, pero como que le falta a uno un poquito, ¿verdad? Y entonces es necesario, y una forma de cómo uno puede completar su fe es leyendo la palabra de Dios, porque de esa manera va a ir creciendo. Y oyendo también. Así es. ¿Verdad? Porque así dice, ¿verdad? La fe viene
por el oír, oír el rema de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Miremos otra cuestión, porque Mateo 8:26 habla de otra situación. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? No te dice, hombres de poca fe. Mire, déjeme que le haga un resumen. Primero hablamos del hombre, dice, el hombre que tiene dormida la fe, el otro que le falta la fe, y como le falta hay que completarla. Pero ahora este tiene, pero ¿qué dice? Poca fe. Fíjese, ahora hay una situación, porque si tiene poca fe, ¿por qué es? Fíjese que cuando ese concepto de poca fe es oligopistos, que es le falta confianza. ¿Sabe cómo lo ve uno en la vida práctica? Cuando usted empezó a aprender a nadar. El niño no, el niño se tiró al agua y se ahoga, no, ni le importaba. Pero el adulto no, el adulto le llega el agua a las rodillas y siente que se va a morir. Eso porque le falta confianza. El niño igual, aprendió a manejar bicicleta y andaba bien, pero enséñele a un adulto a manejar bicicleta, moto, carro, ay, cómo da el problema. Es más fácil trabajar con alguien, un niño, porque ese lo hace con facilidad, pero el punto es, mire, viene alguien y le falta confianza. Y ese es el problema, hombre de poca fe, porque entonces Mateo 14:31 le dice, hombre de poca fe, uno, ¿por qué dudaste? Entonces tener poca fe implica algo, que es dudar. Mire, la pregunta sería, ¿usted tiene fe? Sí, pero es de la gente que duda. Ese es el punto grande, fíjese. Usted está dudando, nos da problema a todos. Porque si usted es de la gente que duda, entonces, perdone, pero no va a creer que lo que se está haciendo es lo adecuado. No va a creer que eso que se está haciendo era algo que Dios nos permitió hacer. Entonces dirá, ¿no será que nos equivocamos? ¿No será que oí antes la voz de Dios? ¿No será que era mi buen deseo? Entonces, en todo lo que Dios quiere hacer en su vida, hablemos de una persona que Dios lo está preparando y llamando para el ministerio, y dice, eso es de Dios, y cuando empieza, ¿no será que me equivoqué? Poca fe. Mire, esa es una de las cuestiones que usted tiene que ver en algún momento, porque si viene usted y tiene poca fe, le repito, va a tener una situación, porque mire, Mateo 16:8 dice otra cuestión. No sé si quería decir algo antes de eso, hermano, perdón. Sí, hermano, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este monte, quítate, ¿verdad? Y échate al mar, y ahí vivían. Entonces nosotros vemos de que sí necesitamos esa fe. Ajá. Y ese es el problema que muchas veces da, porque mire, el hecho de dudar, ese es un problema, porque la Biblia dice, el que duda, es como el que no cree. Entonces fíjese, no, yo sé que es que había una señora, no era cristiana, así que ellos pueden hablar como quieran, pero decía, es que no hay que creer, pero tampoco hay que dejar de creer. Esas son frases de la abuelita. Pero perdón, fíjese, hermano, que también a veces nosotros caemos en este de poca fe, cuando a veces decimos, el Señor me va a proveer para la medicina, pero ¿por qué no decimos el Señor me va a proveer de salud? Sino que a veces decimos solo, Dios me va a proveer para la medicina, para ir donde el médico, ¿verdad? Pero no pedimos, como que nos falta, ¿verdad? Como que estamos en escasez de fe, de no decir, Dios me va a sanar, ¿verdad? Sino que pedimos para la medicina, pedimos para ir donde el doctor, para los exámenes, pero no pedimos salud, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Y le sale hasta más barato. Y en realidad así es, porque también la Biblia dice del pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está bien, hay que orar por los alimentos, por supuesto por la provisión, pero ¿por qué no pide trabajo? ¿O por qué no pide un mejor empleo? ¿Verdad? No le alcanza, pida. Es que dice pedir, ¿y qué dice? Se os dará. El problema está en ese sentido, ¿verdad, hermano? Porque viene la gente, le repito, como tiene poca fe, y saber si el Señor me va a quedar. Y ni siquiera ha preguntado, ya está diciendo que no. Fíjese, entonces viene una persona que cuando hace algo y tiene poca fe, no puede hacer algo. Mire, el complemento de Mateo 17:20 del hombre que llegó con el hijo endemoniado y que no le pudieron hacer nada, ellos le dijeron cuando estaban aparte con Jesús, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos?
Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Poca fe, y como dice el hermano, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Es donde dice, le dirán al monte, pásate, y nada será imposible. Y la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Porque miren, en relación a la fe, lo primero que usted tiene que considerar es que la fe no es suya, es de Dios. Y Él es el que nos da a nosotros. Entonces, fe es creer que Dios va a actuar, no que yo lo voy a hacer. Dios lo hará a veces a través mío, pero la gloria, la honra y el que lo puede hacer es Dios, yo no. Separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Entonces ahí es donde usted tiene que evaluar si tiene poca fe, ¿verdad, hermano? Vamos bien ahí, ¿verdad, hermanos? Mire esta cuestión, Mateo 21:21, porque aquí hay otra cuestión. Ampliando eso de la poca fe, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. Entonces aquí hay una cuestión, un problema grande que tenemos precisamente en relación a la fe es que la gente puede estar dudando. Y fíjese, porque ahora ¿qué es eso de dudar? Mire, porque es el examen de la fe. Entonces la pregunta será, ¿cómo está usted en relación a las dudas? ¿Cómo está usted? Porque duda se traduce como separar completamente, como retirarse, como oponerse, como vacilar, como titubear. Fíjese, aquí incluso lo habla como examinar o como juzgar. Entonces cuando examinó, no se puede. Ya dudó. Y ese es el problema que hay, porque mire, las dudas se llegan muchas veces en relación a eso, porque uno dice, pero si el Señor le dio a aquel, la Biblia dice que aquel, el hermano me contó su testimonio, el otro hermano lo contó ayer, yo vi lo que le pasó al hermano, ¿y será que Dios me lo va a dar a mí? Ahí empezó la duda, no cree que Dios lo haga a favor de él, y tal vez es algo sencillo, ¿verdad? Como decía la hermana, es solo la enfermedad y hay que orar. No, pero es que si no viene el hermano fulano y tal, entonces no va a ser sano. No, la Biblia dice, las señales seguirán a todos los que creen. Cualquier persona está capacitada por Dios para poder orar, siempre y cuando es nacido de nuevo, ¿verdad? Pero entonces, mire, el problema grande, las dudas que llegan al mar de nuestro corazón. Porque ese es el problema, fíjese. Hermano, y las dudas empiezan cuando empezamos a tener razonamiento humano. Ahí es cuando viene la duda, porque a veces nosotros decimos, sí se puede, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y necesitas tanto dinero, por ejemplo, para pagar la deuda, tenés que trabajar tantos años para pagar, ¿verdad? Para comprar o cosas así, ¿verdad? Entonces es el razonamiento humano. Por eso dice la Biblia que debemos constantemente renovar nuestra mente con la palabra del Señor, para que esos pensamientos humanos que tengamos sean apagados por la fe. Amén. Así es, ¿verdad? Sí, hermano, también se puede ver con Pedro cuando andaban en la barca y la tormenta y el Señor Jesucristo venía caminando en las aguas y ellos tenían miedo porque pensaban que era un fantasma, pero Pedro le dijo, si quieres, yo quiero caminar en el mar, y él caminó sobre las aguas, pero mientras iba viendo al Señor Jesucristo, él iba bien. En el momento en que se empezó a fijar en las olas y el viento, se empezó a hundir. Entonces nosotros tenemos que mantener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Y mire, y eso es bonito porque ahí hay dos errores. Uno, precisamente, mire, dice que era de noche. Mire, en el mar no hay postes con luz. La barca que ellos cargaban no tenía tampoco su planta eléctrica, no había nada. Y a lo lejos dice que Jesús estaba lejos, no se miraba. Entonces, mire, lo primero es que estaban en plena oscuridad. Oyeron la voz y todavía dijeron un fantasma, que tal vez un rayo ahí lo alumbró. Pero, mire, viene Pedro y se pone a ver, como usted dice, ¿qué? La tormenta. ¿Y qué? Y el agua que salpicaba, ¿verdad? Pero mire, ¿cómo se pone a ver eso si está en pura oscuridad?
Es como el hombre que dijo así, voy a ir al campo a supervisarlo, lo que compré y ni luz había en el terreno. Voy a ir a kilometrar mis bueyes que compré, ni siquiera podía hacerlo, que de noche y sin luces no podía hacer nada. Entonces, eso le pasó a él. Mire, le puso más atención a la oscuridad que a Jesús. Y como dice el hermano, desvió la mirada. Y cuando desvió la mirada, entonces, por ver las circunstancias, se olvidó de Jesús. Y al olvidar de Jesús, el milagro fue que no que se hundió, sino que poco a poco comenzaba a hundirse. Porque mire, haga usted la prueba, agarre una piedra, póngala ahí en la pila llena de agua, la pone, no se va poco a poco, pum, por el peso se va de una vez. A Pedro igual le iba a pasar, pero el milagro es que poco a poco se fue hundiendo. Pero él todavía tuvo capacidad y dijo, Señor, sálvame que perezco. Y fue donde Jesús dijo, ¿y qué te está pasando? ¿Por qué dudas? Y no vengo yo aquí, pues. Bueno, el regaño que algunos necesitan, ¿verdad, hermano? Yo creo que todos necesitamos eso en algún momento. Pero mire, Mateo 23:23 dice, hablando de los escribas y fariseos, Jesús le decía, escribas y fariseos hipócritas, porque dice, entregáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino. Es decir, ellos en principios estaban bien. Ahorita le explico eso. Pero dice, habéis omitido lo más importante de la ley. Y dentro de las cosas que omitieron es la fe. Porque omitieron el juicio, misericordia y fe. Fíjese. Pero entonces, ¿eso qué? Mire, déjeme que le explique. En relación al diezmo había el aspecto de la ley, era obligación. Es como usted tiene carro, todos los años tiene que comprar, pagar el impuesto de circulación. Usted está vecindado, todos los años tiene que comprar, ¿qué? Su boleto de ornato. Es que no trabajo, ahí no dice que trabaje, usted tiene que comprarlo y ya. No tiene que decir nada, los impuestos así es. Pues Jesús dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así era el punto, pero entonces mire, ellos eran tan meticulosos que hasta lo más pequeño entregaban el diezmo. Pero hicieron algo, dice, omitieron lo más importante. ¿Qué fue? Uno de ellos, la fe. Entonces, en el examen de la fe, diríamos, una pregunta, ¿alguien ha omitido la fe? ¿Y eso qué es? Se traduce como abandonar, se traduce como entregar, se traduce como despedir la fe. Entonces, mire, hay un problema. En el examen de la fe es, omitió la fe, es decir, abandonó la fe. ¿Ahora por qué? Porque creyó más en lo humano o lo terrenal o lo que puede ver a lo que Dios dice. Mire, ahí hay un rey, me recuerdo que dice la Biblia, que había vencido un enemigo grande y le había ido bien. De repente, era tiempo de guerra, se levantó otro. ¿Y sabe qué hizo? No fue a la batalla, le mandó dinero al faraón y le dijo, ayúdame para ir a vencer al otro. Y entonces el profeta fue y le dio una buena regañada. Le dijo, mira, venciste al grande, ¿por qué no confiaste en Dios que te dio una gran victoria? Aquí te hubiera dado otra también. Ahora el otro que te iba a molestar, también te va a molestar. Pero ¿qué es lo que pasó? Abandonó la fe. Porque mire, a veces es más fácil para la gente hacer algo que él lo ve como terrenal, algo que usted lo ve como evidente, porque mire, si es de limpiar, es más fácil limpiar a decir que nos van a dar algo nuevo. Ese es el problema que tiene la gente en algún momento, abandona la fe o entrega la fe cuando deja de hacer las cosas que debería de hacer en el momento exacto. ¿Cómo es eso? Sencillo, mire, viene una persona, abandona la fe, ¿cuándo tiene que tomar una decisión? Josué dice, escogeos a quién serviréis, ¿a Dios o a los ídolos? Si escogen a Dios van bien, pero si escogen los ídolos abandonan la fe. Mire el problema que hay. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Orar o actuar? Puede hacer las dos, pero primero debería de orar para recibir la guianza de Dios. No, yo voy a hacer tal cosa, después voy a orar para que Dios me respalde. No, primero busque el respaldo y después actúe. El error que cometemos, ¿verdad? Y cuando cometemos el error, nos va mal, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, como estamos hablando de los exámenes, ajá, a Job, Dios permitió que fuera probado, ¿verdad? Y que fuera el diablo quien atacara. Exacto. Pero al final de todo
Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que él se fortaleció en la fe. Así es. Incluso viene él y bonito, porque ese fue el examen que le pusieron a Job. ¿Y quién aguanta un examen como ese? Mire, se le murieron, primero las casas se derribaron, murieron los hijos, las hijas, le robaron los camellos, las vacas, las cabras, todo lo que tenía, todo, la cosecha, lo que pudieron se llevaron, lo que no lo quemaron. Tenía siervos, todos se fueron, solo regresaba uno, le daba cuentas y se iba. Se quedó sin nada, solo con una cosa se quedó. ¿Con qué fue? Con la esposa. Y como dijo un hermano, esa era la otra plaga, y no era la plaga. Lo que pasa es que lo iban a probar con la esposa, porque el trato familiar va juntamente con la familia y la esposa dijo maldice a Dios. Pero lo que pasó en ese sentido es que no era que tenía que hacer eso, simplemente lo que él tenía que hacer era actuar, y al final la regañó y poco a poco salieron bien. Al final el doble de hijos le dio con la misma esposa. Fíjese, no le cambiaron a la esposa, le cambiaron la manera de pensar a la esposa, que es lo que verdaderamente ella necesitaba, ¿verdad? Entonces, mire, hay una situación que cuando alguien omite la fe, le repito, abandonar la fe es fácil, porque es decir, no hombre, ¿para qué ya no voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque me pasó esto, porque abandonó o entregó la fe. Y ese es un gran peligro, porque entonces usted va a confiar en cosas que ve. De verdad, eso es delicado, porque mire, ¿qué es más fácil para usted? Hablando del ejemplo que puso la hermana Samantha hace unos minutos, ¿orar o ir al médico? ¿Qué es más fácil? Al médico, porque tengo para medicina, tengo para exámenes, tengo para otro, qué bien. Pero ¿no sería mucho mejor orar? Porque ahí es donde uno puede omitir la fe. Y ya cuando los 50 médicos que vieron dijeron no se puede, ahora sí busquemos a Dios, porque no empezaron al revés, ¿verdad? ¿No cree usted? Así deberíamos de hacer. Hermano, y también abandonar la fe es cuando aquellos hermanos por X, Y, Z razón tienen un problema dentro de la iglesia. Y dicen, ya no voy a servir mejor, solo voy a ir de oyente. Así es. Entonces ahí abandonamos la fe, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios nos ha hecho para servir, aptos para toda buena obra, dice la palabra, ¿verdad? Entonces debemos de seguir, no importando los obstáculos que tengamos. Eso es la lima que nos está sirviendo para hacernos mejores personas, ¿verdad? Mejores cristianos. Amén. Así es. Incluso cuando alguien como usted se dejó de servir, ya no me meto a problemas, si tiene razón, pero dejó de, primero como usted dice, ser purificado. Los hermanos lo bendicen a uno que sirven como lija, ¿verdad? En el tabernáculo, donde estaba el lugar del sacrificio, había un instrumento que era un garfio y servía para sacar la carne. Y es lo que dice que hay en la iglesia, hermanos garcios, le sacan a uno la carne con facilidad y ya le sacan su carácter a usted. Entonces, mire, para eso sirve. Ya no llegó a servir, qué bien, ya está bien. Otro toma su lugar y ese tomó su corona también. El otro problema está que dice, bueno, me quedo ahí sin nada que hacer. Tiene razón, antes por compromiso no quería ir a la iglesia, pero tengo privilegio, va a la iglesia. Ahora ya no tiene privilegio, tampoco va a la iglesia. Y poco a poco dejó de ir, ahora solo llega los domingos, ahora después cada 15, ahora cada mes, después cada 2 meses, y hasta que al final abandonó completamente. Pero el riesgo, mire, haber omitido la fe, un peligro grande. Mire, el examen va bien ahí, ¿verdad? Miremos esta otra, Marcos 4:40, dice, les dijo Jesús, ¿por qué estáis amedrentados o asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Mire, una cuestión más. Porque fíjese que él dice no tener fe. El concepto en el griego dice, ¿cómo es que no pueden sostener la fe? ¿Por qué no pueden conservar la fe? ¿Por qué no pueden guardar la fe? ¿Por qué no pueden retener la fe? ¿Por qué no pueden mantener la fe? Mire la cuestión. ¿Por qué la gente no le pasa eso? Mire, viene usted, agarró una cuestión ahí de plástico, si quiere, un balde, un tonelito, y lo empezó a llenar de agua. Pero, ¿qué pasó? No se dio cuenta que tenía un hoyito.
Y lo llenó toda la noche, cerró. Al otro día no tiene nada. O como nos pasó a nosotros, el tambo de agua se puso, pero a alguien se le olvidó bajar la cosa para llenar los vasos de agua del dispensador. Al otro día, ahí está, el montón de agua regada en el piso. ¿Por qué? Porque lo que no hicieron fue cerrar el lugar por donde salía el agua y se perdió. Y eso es lo que le pasa al cristiano. No tiene fe, ¿por qué? Porque no la pudo retener, porque no la pudo conservar, porque no tapó la posible fuga. Y esa es la cuestión que usted tiene que hacer. Antes dice, tiene fe, muy bien. ¿Cómo la va a retener? Sencillo, observe qué es lo que le da problema. Por ejemplo, dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, o dice corrompen las buenas conciencias, o que dice las malas conversaciones, también lo dice también, ¿verdad? Así es, malas conversaciones que hacen, nos dan problema, porque si usted se pone a hablar con un incrédulo, con un blasfemo, con un engañador, con uno que es enemigo de Dios, ¿qué van a hablar? Esos no le ayudan a que usted aumente en la fe, al contrario, lo hacen dudar. No tendrá, como que tiene razón ese. Es que dice que leyó en la prensa tal cosa. Es que dice que miró un video y pasó esto y esto y lo otro. De veras que tal vez por eso es que yo estoy así. Mire, ya le metieron dudas en la fe. Se puso a oír a quien no debe. ¿Qué pasó con Eva? Le prestó oídos a la serpiente. No, la serpiente tiene razón. Toqué el árbol y no me pasó nada. Jalé una hoja, la arranqué, no me pasó nada. Toqué el fruto, no me pasó. Arranqué el fruto, no me pasó nada. Le hice así, no me pasó nada. La mordí, ahí sí le pasó. Pero mire, ¿qué es lo que pasó? No retiene. Y la Biblia lo que dice es que usted tiene que retener una serie de cosas. Pero ese es otro tema. Pero el punto es, si usted va a retener la fe, entonces, mire, que no lo hagan. Hacerse a un lado en cuanto a la fe, los enemigos de la fe. Porque ese es el problema que tenemos. Hay enemigos de la fe. Y uno de los problemas grandes que tiene la gente, específicamente, les repito, es estar a la par de alguien que en lugar de aumentar su fe, hace que baje. No, hombre, si dicen que Dios sana a ti, pero yo nunca he visto nada. Yo creo que es puro cuento. Tiene razón, yo tampoco lo he visto. ¿Qué hicieron? Le están quitando lo poco que tenía de fe. Hermano, también es importante cuando tenemos un rema nosotros y rápido lo vamos a contar a otras personas, ¿verdad? Que son de poca fe, de nada de fe, tienen la fe dormida como lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces venimos a usted, ¿cómo le pasó a José? ¿Cómo le pasó a José cuando contó de su sueño? Y vos, o sea, los hermanos, ¿cómo? Si yo soy el más pequeño. O sea, empezaron a dudar, ¿verdad? Y decir, ¿cómo vas a creer? Hasta estás hablando que mi papá y mi mamá, ¿verdad? O sea, ¿cómo te estás creyendo? Y empiezan, ¿verdad? A matar, a dejar. Nosotros no vamos a conservar nuestra fe porque nos va a venir duda, ¿verdad? Entonces vamos a decir, es cierto, ¿por qué a mí me va a usar el Señor? ¿Por qué a mí? Si ya me dijo, pero tal vez se equivocó, ¿verdad? De la persona. Empezamos porque lo vamos a contar con las personas incorrectas, ¿verdad? Entonces hacen que no vamos a poder mantener lo que el Señor nos está regalando. Amén. Sí, ¿verdad? Bueno, Pablo, como ese versículo, hay una pregunta ahí, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y yo me recuerdo en la palabra de Dios cuando habla de David contra Goliat, ¿verdad? Sí, que Goliat llegaba a fastidiar en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y todos se ponían en posición de batalla, pero nadie se atrevía porque él decía, uno que salga de ustedes, que pelee contra mí, decía el gigante. Pero todos tenían miedo ahí. Pero llegó David y él dijo, yo pelearé contra él. Pero ¿cómo si eres jovencito? ¿Cómo lo vas a hacer? Si yo cuando estoy en la montaña, decía él, y aparece un león o un oso, yo de la boca le quito la oveja. Entonces él sí tenía fe. Y él se fue a enfrentar al enemigo porque él decía, es que ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Verdad? Para estar ofendiendo a los escuadrones de Jehová. Él lo estaba viendo desde el punto de vista espiritual, donde había una batalla contra un enemigo que estaba ofendiendo a Dios. Y él tenía la confianza que Dios a él lo iba a apoyar. Y así fue. Y así es. Incluso, como usted dice, fíjese que hasta en ese sentido, porque viene David y dice, yo voy a ir a pelear. ¿Y qué le dijo el más grande del pueblo, que era Saúl?
Y dice, Saúl era el más grande y el segundo le llegaba al hombro. Mire, era grandote y ni él quiso ir a pelear. Y le dice a David, no vayas porque él es soldado y tú eres muy jovencito. Y él tampoco quería ir. Mire, así es como precisamente hace que la gente vaya y no mantenga su fe, porque él tiene el sueño, como bien decía la hermana, él desea hacer algo y no se hace. Aquí nunca hemos probado. Aquí todos somos iguales. Entonces, al momento de que le rompemos las ilusiones, hermano, hacemos que la gente no tenga fe. Es que a mí me gustaría prepararme para servir a Dios con el teclado, con la guitarra, con el bajo, con la trompeta, violín, qué bien. Pero, ¿qué es lo que dice el otro? No, hombre, aquí no, porque dicen que una trompeta es carísima. No, son baratas. Y ni siquiera he preguntado. No ha preguntado. Exacto, y mire, eso es lo primero, ni siquiera sabe y anda acá haciendo comentarios. Es que dicen que los violines son carísimos, no, eso no te metas, y que como dicen que cuesta, ese no sabe tocar, pero ni la puerta bien. Y así está diciendo, mire lo que está haciendo, matando la ilusión del niño que quiere aprender. Y los violines son baratísimos, re baratos, así que tiene que ir a su iglesia y que le enseñen. Y que bendiga al pueblo de Dios con el instrumento que tiene, ¿verdad? Mire, la otra cuestión, Romanos 4:19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, hablando de Abraham. Entonces, ¿cuál es el punto? Débil. Mire, si le hacen el examen de la fe a usted, le ponen el termómetro para ver cómo está de fe, puede decir, está débil en la fe. Ahora, ¿qué es débil? Es estar enfermo, estar necesitado. Fíjese, y este es asteneo, que significa, que a la par va de otro que es sin poder, sin fuerzas y sin fe. Así se debilita la gente. No tiene fuerzas, no tiene poder, no tiene fe. ¿Por qué? Por eso lamentablemente. Ahora, ¿por qué? Romanos 14:1 dice, porque recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sabe cómo debilitan la fe de alguien? No, hombre, lo que usted dice lo interpretó mal, la Biblia no dice así. Mire, los hermanos en Cristo son los que empiezan a hacer las cosas así. No, hombre, usted a su edad. No, usted piense mejor en jubilarse y no piense en servir a Dios así. Mire, lo están debilitando en la fe, porque ellos lo están diciendo de una manera no adecuada. Mire, aquí en esta, ¿cómo le llaman? Ministerio o en esta, ¿cómo le llaman? No congregación, sino cuando hay un montón de iglesias, ¿cómo le llaman? Esta denominación. Si usted no estudia 50 años teología, no puede predicar. Mire, ya lo debilitaron en la fe. Y eso está mal. Eso está muy mal, porque ¿sabe qué ocurre? Le repito, lo que hace es que lo vuelven necesitado. Y como le digo, se pusieron a contender en opiniones. Lo que hizo es que lamentablemente no puede, tal vez no tiene los elementos básicos, sino lo tendrían que haber motivado para estudiar más. Eso es lo que tenían que haber hecho. Pero como no lo motivaron, ¿qué ocurrió? Vino él, creyó que todo estaba bien y hubo un gran desorden. Pero ve el punto, ve cómo se debilita la gente con opiniones. Lo que yo creo que tal vez no es lo que dice la Biblia, que es el otro problema. Porque a Jesús le decían, la tradición de los ancianos es esta, nuestros ancianos, nuestra costumbre es tal, pero la Biblia decía lo contrario. Y ahí es donde usted tiene que investigar el parámetro real, que es la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? ¿No creen? Iba a decir algo, ¿verdad? Sí, hermano, con relación a esto de no debilitarse en la fe, en la palabra de Dios habla de Enoc, que dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero él dio testimonio de haber agradado a Dios antes de que Dios se lo llevara. Nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo venga un día en las nubes y nos lleve a nosotros, así como se llevó a Enoc y se llevó a Elías. No debilitarnos en la fe, sino tener esa esperanza de que un día vamos a estar con Él para siempre. Y es lo que necesitamos. Y mire, y el último para el examen, Hechos capítulo 13, verso 8. Dice que Elimas o Barjesús, también es el otro nombre que tiene, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora, ¿qué dice? Es distorsionar, malinterpretar, pervertir, apartar de la fe. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Se aparta directamente de la comunión con Dios. ¿Por qué? Como consecuencia de todo lo que hemos estado hablando.
Lamentablemente es uno de los grandes conflictos que se van a encontrar, porque le dio la razón al que no está diciendo la verdad. Mire, como nosotros decíamos antes, no sé si sigue aquí en Amatitlán, ¿a quienes molestan los que andan regalando dicen que tratados y unas sus revistas ahí los fines de semana? A los que no van el domingo a la escuela dominical, ¿verdad? A esos son a los que iban a molestar antes, ahora no sé. Pero el punto es que, mire, les meten doctrinas. Ya oyó que dicen que tal cosa. Mire, hasta en Israel, el que va de turismo lo lleva a un lugar, una como cueva, y dice, no está aquí, ha resucitado. Fíjese, ahí aparece el rótulo, la Biblia lo dice también. Una vez salió una persona diciendo, dicen que encontraron el cuerpo de Jesús. Ay, Dios, no ha leído la Biblia. Lo apartan de la fe. Mire, eso es lo que usted debe tener cuidado, porque si le hacen eso, lamentablemente, como decimos nosotros, le van a meter gol. Debe tener el cuidado. Lo que tiene que hacer es acercarse constantemente a la comunión con Dios. No deje de congregarse, no deje de orar, no deje de buscar la palabra de Dios, porque entonces Dios hará una obra grande en su vida. Pero lamentablemente el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos mucho el privilegio que nos da de estar en su hogar y en su casa. Que Dios le bendiga grandemente, y si Dios nos permite, la próxima semana nos saludamos. Bendiciones.